y viertas en nuestro corazón, Señor, esas palabras que necesitamos oír. Afinamos, Señor, nuestro corazón, Señor, para que tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, Dios. Afinamos, Señor, nuestros oídos, Padre, para escuchar tu voz. Queremos, Padre, que en esta hora tú nos hables. Tú nos has convocado, Señor, y nos has traído, Señor, para llegar a este lugar. Y si tú nos has convocado, Señor, y has puesto, Señor, el querer como el hacer en nuestro corazón, de poder estar en tu casa de oración para recibir una palabra que tú tienes para nosotros, Padre, hoy en esta mañana, Dios, te pido que tú afines nuestro corazón y nuestros oídos, Padre, para que recibamos esa palabra que va a cambiar nuestro corazón, que va a reafirmar, Señor, nuestra convicción y que nos va, Señor Padre Santo, a aproximar a esa bendición. Oh Padre Santo, en esta hora te doy gracias por los corazones que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por los corazones que tú has convocado, Señor, para recibir una palabra que tú vas a fluir, Señor, en su corazón y en su espíritu. Dios, en esta hora te pido que uses mi vida, Señor. Te pido que uses mi corazón, Padre. Que la palabra, Señor, que tú has hablado a mi corazón, Padre, ministre, Señor, estos corazones. Que la palabra que tú has ministrado, Señor, a mi vida, pueda compartirla de parte tuya para que ministre también ese corazón, Dios. Usa, Señor, mi Dios, mi corazón, Padre, para poderles compartir a mis hermanos lo que tú, Señor, has hablado a mi corazón. Oh Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Queremos, Padre Santo Dios, recibir con atención tu palabra. Recibir con atención tu palabra, Señor. Queremos escucharte hablar, Señor. Queremos oírte hablar, Padre. En esta mañana nos ponemos, Señor, en la brecha y nos ponemos, Señor, para escucharte. Queremos tener la actitud correcta para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir compartiendo, hermano mío, la tercera parte de este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y que es un tema, hermano mío, que ha estado el Señor poniendo cada día palabras en nuestro corazón y en nuestro espíritu para podértelas traer a ti en esta mañana. Cada día que pasa, cada hora que pasa, Dios pone palabras en mi corazón y quiero compartírtelas de mi corazón para ti. Quiero que estés atento a la voz de Dios, quiero que estés atento a la palabra de Dios y que tú recibas en esta mañana una palabra que va a motivar tu corazón, una palabra que va a confrontar tu vida, una palabra que va a sanar tu corazón, porque la palabra de Dios para nosotros es medicina y es fuerza para poder seguir adelante. Y ese es el motivo por el cual en esta hora nos convocó Dios para recibir esta palabra, que es la tercera parte de este tema. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que la presencia de Dios se repose en nuestro corazón? ¿Qué necesito yo hacer para que la presencia de Dios baje como lo hizo a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo hizo un hecho que vemos ahí en su palabra, la Biblia, hermanos. Ese bendito libro, encontramos ahí esa palabra en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, un hecho extraordinario que el Señor Jesús hizo cuando fue un hombre, cuando fue carne, cuando fue hueso. Jesús logró atraer la presencia de Dios para su vida. Él logró atraer la presencia de Dios. Él logró que el Espíritu Santo descendiera en forma corporal de una paloma y que la paloma se posara sobre la cabeza de Jesús. Eso es lo que encontramos ahí en ese pasaje de Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Ese es el pasaje que vemos en esta hora y eso es lo que yo en esta mañana de parte de Dios quiero compartirte. Y dice la palabra que el Señor, después de que fue bautizado, subió luego de las aguas, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y dice que el Espíritu de Dios descendió en forma corporal de una paloma, y dice que de los cielos se escuchó una
hacemos no para honrar al hombre, sino para honrar a Dios, para agradar al Señor, para agradar al que nos tomó y nos dio la vida y nos salvó y nos puso en un lugar que hoy estamos aquí. Jesús hizo algo, hermano mío, que en esta mañana yo quiero compartirte. Escuchar la voz de Dios y decir que Él está contento con lo que estamos haciendo. Eso llena el corazón del hombre. Eso llena el corazón de nosotros. Jesús, al ser bautizado por Juan Bautista, dice que en el momento en que subió de las aguas, los cielos le fueron abiertos y una paloma descendió y se posó sobre la cabeza de Jesús, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo, en el cual yo tengo contentamiento. Tú y yo tenemos que siempre buscar agradar a Dios, buscar agradar al Padre, buscar agradar al Señor. Si nosotros le agradamos a Dios con nuestros dichos y con nuestros hechos, tenemos la bendición de nuestro lado. Pero a veces no sabemos cómo. A veces nos faltan palabras, a veces no sabemos qué hacer para que la presencia de Dios se quede con nosotros. Dice que antes de bajar a las aguas, versos anteriores al que te estoy hablando, dice que Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Este pasaje, hermano mío, es un pasaje de mucha bendición. Este pasaje es el proceso que tuvo que hacer Jesús para que descendiera la presencia de Dios en él. Y tú y yo estuvimos viendo la semana pasada lo que significa Galilea, hermano mío. Galilea, dijimos que es un lugar distante, es un lugar apartado, lejano. Para que la presencia de Dios se pose en nuestro corazón, necesitamos ser personas distantes, lejanas, que no seamos ajenas a Dios, que tenemos que dejar Galilea, hermanos. Galilea. Necesitamos dejar Galilea para poder nosotros atraer la presencia de Dios. Y hoy en esta mañana yo quiero convocarte para que tú veas que el Señor Jesucristo dejó Galilea para llegar a un lugar que se llama Jordán. El Jordán, hermanos. Jesús tuvo que pasar por el Jordán para que la presencia de Dios descendiera a Jesús. Jordán, bíblicamente, hermanos, vemos que es un lugar donde es un río, hermanos, donde ahí muchos llegaban para ser bautizados. Juan bautizaba en el Jordán y Jesús viene a Juan para que Juan lo bautice. Y Juan le pregunta: tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando el que debería de bautizarme, tú serías el que me deberías de bautizar. Jesús le responde y le dice: deja ahora, porque es necesario que nosotros cumplamos con toda justicia. Pero hermanos, para poder traer la presencia de Dios a nuestro corazón, yo necesito pasar por el Jordán. Dile al que está a tu lado: para que la presencia de Dios pose en tu corazón, necesitas entrar al Jordán. Necesitas entrar al Jordán. ¿Qué significa el Jordán, hermano mío? El Jordán significa, hermanos, significa un lugar, una señal de pacto. Es una señal de pacto, hermanos. Usted sabe que en la Escritura encontramos que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, cuando Él exterminó, dice, y envió un gran diluvio para exterminar toda la maldad, toda la violencia y todo eso que había en el mundo, hermanos. Dios envió un gran diluvio para exterminar todo lo que estaba ahí. Al único que le dio oportunidad de poder sobresalir, de poder salir, hermanos, usted sabe quién es. Noé y su familia. Y Dios puso una señal en el cielo. Dios puso un arco iris en el cielo. Y tú y yo
a veces vemos que está lloviendo diario como hoy en estos días, hermanos, que no ha parado de llover. Y pensamos que el Señor está queriendo terminar con todo esto que hay, porque tú sabes que nuestra tierra está a punto de recibir un juicio de parte de Dios por tanta maldad, por tanta violencia, por tanto pecado, tanta iniquidad que se comete todos los días. Pero Dios puso una señal en los cielos, y esa señal significa el arco iris, y un arco iris significa, es una señal de pacto. Dios a través del arco iris nos está enseñando a ti y a mí que nunca jamás volvería a exterminar la tierra con agua. Esta es una señal de pacto. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, quiero que circuncides a todo varón, que circuncides a todo varón que sea cortado el prepucio, para que puedan ser una señal de pacto. Todo varón tiene que presentar una señal de pacto. La circuncisión es una señal de pacto. El arco iris es una señal de pacto. Y tú y yo tenemos que tener esa señal de pacto en nuestro corazón. Cuando tú y yo bajamos a las aguas, cuando tú y yo fuimos sumergidos en las aguas, nosotros fuimos bautizados, hicimos ese acto de fe y obediencia y bajamos a las aguas. Fuimos bautizados, y es lo que significa Jordán para nosotros. El bautizo significa para nosotros el pacto por el cual representamos delante de Dios. Cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, lo primero que hacemos es sumergirnos en el río de su presencia y aceptarle como su Señor, como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Y decidimos abrir el corazón y le dijimos: Señor, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, perdona mis pecados, haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Te doy, te entrego el control de mi vida para que tú dirijas mis pensamientos y mi corazón. Le entregamos nuestra vida a Dios, le entregamos nuestro corazón a Él. Hicimos un compromiso con Él de amarle y de respetarle a Él, de obedecerle. Eso es lo que significa el Jordán para nosotros. Una persona cuando baja al Jordán, Jesucristo bajó al Jordán, pero tenía que cumplir eso de parte del Padre para que pudiera enseñar a los hombres lo que se tenía que hacer. Y tú y yo tenemos que tener bien claro en nuestro corazón que cuando decidimos entregarle nuestra vida a Dios, desde ahí nos comprometimos delante de Él a hacer su voluntad. Fuimos circuncidados en nuestro corazón para apartarnos del pecado, de la maldad, de la iniquidad, para ahora estar delante de su presencia, siendo varones y mujeres santificados, apartados para el servicio de nuestro Dios. Eso es lo que significa el Jordán, una señal de pacto delante de Dios y los hombres. Una señal de pacto, de compromiso para que se cumpla delante del Señor. Necesitamos entrar por el Jordán, hermanos. Necesitamos recordar ese compromiso que el Señor hizo en nuestro corazón cuando nosotros nos comprometimos a Él. Por eso hoy en esta mañana Dios te invita a ti, te invita como iglesia a que tú consideres como hijo de Dios, como iglesia, como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a que tú empieces a salir de ese lugar distante, apartado y lejano, y que tú recuerdes el pacto que tú hiciste con Él, que tú recuerdes ese pacto que tú hiciste con el Señor. Dios quiere que tú te sumerjas, que tú recuerdes al pacto en el cual tú hiciste delante de su presencia. Dios quiere que tú estés metido en ese pacto con Dios, que tú reconsideres si tú te has apartado, si tú te has alejado, si tú ya no te estabas acordando del compromiso que hiciste con Él. Hoy Dios te lo está recordando a ti que me estás escuchando en esta hora. Hoy que tú me estás escuchando en esta hora, Dios te está recordando ese pacto que hiciste con Él. Dios te está recordando esas palabras cuando tú le dijiste: Señor, aquí estoy, te recibo,
te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mí para que tú tomes control de mi corazón, de mis pensamientos. Hoy Dios te está recordando esto para que tú, si habías entrado en un lugar distante, de ser ajeno, de estar apartado a Dios, hoy te dice el Señor que te metas y que recuerdes ese compromiso y ese pacto que un día tú hiciste con Él. Un día tú te encontraste con Él en el Jordán, fuiste sumergido, recibiste el Espíritu Santo y fuiste bautizado para que tú pudieras ser una persona a partir de ese momento para estar unida delante de su presencia. No rompas tú con ese compromiso, no rompas tú con ese pacto. No me lo menosprecies. No tengas actitudes, pensamientos que después al día de mañana tú puedas estarte arrepintiendo. No te olvides de que un día Dios te trajo para que tú estuvieras haciendo con Él. Yo sé que tú estás en esta hora recordando ese tiempo. Yo sé que tú estás recordando ahorita en este momento cuando tú fuiste bajado a las aguas, cuando el Espíritu Santo te llevó e hiciste tu decisión y tú dijiste: yo quiero ser bautizado por Él. Y tú decidiste bajar a las aguas y hubo alguien quien te bautizó, hubo alguien que te bajó a las aguas, hubo alguien que te llevó a ese lugar para que tú te comprometieras. El Jordán simplemente significa ese lugar de pacto, esa señal de pacto, simplemente que es un acto de fe y obediencia delante de Dios para con los hombres. Cuando tú llegaste a las aguas y fuiste sumergido y se levantaste, fuiste una nueva persona para mostrar a los hombres lo que había ocurrido en tu corazón. Dentro de tu corazón había muerto algo que ahora ya no estaba vivo. Y que ahora ese viejo hombre, esa vieja naturaleza pecaminosa, ahora quedó sepultado, quedó muerto en la profunda de la mar, en la profunda de las aguas, para que tú pudieras resucitar, para ser una nueva persona, una nueva criatura. Tú muestras delante de los hombres lo que ocurrió dentro de tu corazón. Ahora tú estás muerto, separado al pecado, y ahora estás unido delante de la presencia de Dios para ser de testimonio, para ser luz, para ser sal. Ahora tú eres una imagen viva delante de Dios para con los hombres. Ahora tú eres una persona que representa la imagen de Dios aquí en la tierra. Ahora tú representas el compromiso que tú tienes delante de Dios para con los hombres. Porque cuando te ven hablar, cuando te ven hacer las cosas, ven la imagen de Dios hablando y haciendo las cosas delante de ellos. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Eso es lo que hacía Jesús en la tierra como carne, como humano, como hombre, que tenía necesidades como tú y yo. Pero tenía bien claro en su corazón, tenía bien claro en su mente y en su corazón el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra, el propósito por el cual Dios lo envió al mundo. Y eso es por eso que estamos aquí, hermanos. En esta hora hemos hecho ese pacto, hemos hecho ese compromiso, y ahora lo hemos recibido, y ahora estamos comprometidos con Él, ahora estamos comprometidos con Dios. Y por eso es que ahora estamos delante de su presencia para que nosotros hagamos lo que a Él le place, no lo que a nosotros nos place. Hagamos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Que seamos personas que nos manejemos de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a su corazón, no al nuestro, porque nuestro pensamiento y nuestra voluntad ahora delante de Dios ya no sirve. Ahora es la voluntad de Dios en nosotros, ahora es su pensamiento de Dios en nosotros, ahora nosotros vivimos para Cristo, ahora nosotros tenemos que hacer valer lo que Cristo puso en nuestro corazón. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea veraz, sea eficaz en nuestro corazón, al cumplirla cada una como la marca el Señor en nuestro corazón. Por eso es que estamos aquí, por eso es que Dios nos ha convocado
en esta hora no resistirnos más. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando, Dios te está hablando. No te resistas, no luches con Él. Juan se le opuso al Señor, Juan se le opuso al Maestro, Juan se le opuso a Jesús cuando Jesús le pidió que fuera bautizado. Juan le responde unas palabras y le dice: Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice a ti, cuando tú eres mayor que yo, Señor. Por lo tanto, tú eres el que debes de bautizarme a mí. Jesús le responde y le dice: Juan, deja ahora, porque es necesario que cumplamos con todo esto. Y ese es el problema, hermano, que estás escuchando en esta hora. Son tantas las personas, hermanos, que a veces nos topamos a diario, que a veces están luchando con la presencia de Dios. Son tantas las personas que a veces luchan con el propósito de Dios. Dios te dice que tú tienes que ser sal, Dios te dice que tienes que ser luz, Dios te dice que tienes que ser una lumbrera, tienes que ser lámpara para vencer las tinieblas. Pero a veces ahí está la oposición en nuestro corazón y nos negamos a hacer lo que Él quiere que tú y yo seamos. Juan se le resistió al Maestro, Juan se oponía a Jesús. Y déjame decirte algo, hermano mío, que entre más nos resistamos tú y yo al propósito de Dios, más vamos a sufrir. Más vamos a sufrir, más vamos a batallar. En la palabra de Dios se encuentra una palabra cuando el Señor le habla a Jonás. Dios le habla a ese hombre y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive, quiero que vayas y prediques mi palabra, porque ahí hay tanta maldad. Quiero que vayas a Nínive porque hay tanto pecado ahí. Quiero que vayas a Nínive y quiero que lleves mi mensaje, seas sal, seas luz, seas mi portador de mi presencia. Quiero darte la oportunidad de que tú puedas ser usado por mí para que traigas salvación a sus corazones. Y Jonás recibe la palabra del Señor, recibe la palabra de Dios, y en lugar de decir amén, yo quiero ir y hacer la voluntad de Dios, empezó a luchar contra el propósito y contra el plan de Dios. Se levanta y va y toma una nave y se va, pero no a Nínive, sino se va a Tarsis. Allí en Tarsis toma una nave y dice que se va, y dice que al momento cuando estaban en alta mar empieza a ponerse el mar, a agitarse las aguas, a agitarse las olas, y los que iban con este personaje, iban con Jonás, empezaron a decir: ¿qué te hemos hecho nosotros? ¿Por qué nos está aconteciendo eso? Y un par de preguntas que se estaban haciendo ellos. Jonás sabía que él era el que estaba luchando con el propósito y el plan de Dios. Déjame decirte algo, hermano mío, en esta mañana que tú estás escuchando esta palabra. Quizás a lo mejor tú te has puesto en contra de la voluntad de Dios. Cuando tú decidiste entregarle tu vida al Señor, cuando tú decidiste hacer un pacto con Él y entregarle tu vida a Dios, quizás a lo mejor te entregaste y te negaste y ahora no estás cumpliendo el propósito, el pacto que tú hiciste cuando confesaste su nombre, y en lugar de acercarte a Él te has alejado, te has apartado, y ahora estás teniendo serios problemas. ¿Y sabes por qué los estás teniendo? Simplemente porque Dios te va a pasar por tempestades. Cada vez que tú te sigas oponiendo a la voluntad de Dios, Él te va a pasar por circunstancias, por adversidades, por problemas, por tempestades, porque Él quiere que regreses al propósito por el cual Él te llamó. Jonás recibió una tempestad hasta que fue echado a las aguas. El mar se calmó y dice que una gran ballena se lo tragó. Ahí estuvo 3 días. Después la ballena lo vomitó y regresó a cumplir el propósito por el cual Dios le dijo. Quizás a lo mejor ese sea también tu situación, hermano, que estás oyendo. Has estado luchando con su presencia. Has estado luchando con su palabra.
no has querido obedecer. Te has estado resistiendo a lo que Dios te pide que tú hagas. Y te has estado luchando con la presencia de Dios. Y tú a que Él quiere que tú lo hagas y tú a que no lo quieres hacer. Y Dios te mandó a que tú hagas algo. Dios te mandó a que hables algo. Dios te mandó a que tú muestres lo que Él te dio. Y a veces te están viniendo circunstancias difíciles a tu corazón y no hayas qué hacer. Yo siento esta palabra porque casi la mayoría de estos tipos de corazones se están dando, hermano mío. Dios te va a pasar por tempestades así de este tipo porque Él quiere que regreses a que cumplas el propósito por el cual Él te llamó. No luches con su presencia. No te resistas más a su presencia. Y ese es el problema, mi hermano mío. Para poder yo atraer la presencia de Dios a mi vida, yo no necesito luchar con Él. Necesito rendirme a Él. Necesito rendirme a Él. Hay a veces que luchamos contra el propósito de Dios y simplemente nada más lo que estamos haciendo, hermanos, es que nos estamos desgastando, simplemente nada más. Porque Dios nada más nos está viendo a ti y a mí cuando a veces no obedecemos a lo que Él nos manda hacer. Juan se le oponía al Señor. Juan se le oponía. Juan se le oponía diciendo: tú vienes a mí para que te bautice, pero tú deberías de bautizarme. Jesús le dice: deja ahora, ya no te resistas, ya no te resistas. En otras palabras, Juan, sujétate. Juan, sujétate a mí, sujétate, no te resistas. Y Juan dice que le dejó al Señor y cumplieron con toda justicia. Esta es la palabra que Dios nos pone a ti y a mí en el corazón. Tú y yo tenemos que dejar de resistirnos. Tú y yo tenemos que dejar de estarnos poniendo en contra de Él. Tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecer a veces cuando nos pide cosas que a veces nosotros no entendemos, o a veces que nos pide que hagamos cosas que a veces nos pueden acarrear algún problema para nosotros, como en el caso en el que estamos viendo que Ananías, cuando estaba orando, dice que en visión recibió una palabra y Dios le dice a Ananías: Ananías, quiero que vaya a calle derecha y pongan las manos sobre ese varón que está orando en este momento, porque en este momento yo estoy haciendo algo. Le dice: quiero que vayas y ores por Saulo de Tarso. Ananías conocía a Saulo de Tarso y él, en lugar de resistirse, él en lugar de negarse, él en lugar de no hacer caso, hizo caso a la palabra, hizo caso a la voz, aunque él sabía que este hombre era una persona que mataba, que perseguía a todos aquellos que profesaban a Jesucristo. Ananías le dice: Señor, tú me estás enviando a una persona que no acepta bien a los cristianos. Ananías nunca cuestionó a Dios. Ananías nunca cuestionó a Dios. Ananías nunca se resistió a la palabra de Dios. Fue y obedeció. Cuando llegó a calle derecha, tocó a la puerta y encontró a Saulo de Tarso que estaba orando, y viene y se le presenta delante de Ananías. Le dice: Ananías, Dios me ha enviado a que ponga mis manos para que recobres la vista. Y dice que al momento se le cayeron las escamas de sus ojos y empezó a ver. Tú y yo tenemos que estar sujetos, sometidos a alguien que está arriba de mayor autoridad, alguien que tiene mayor rango, alguien que está delante de nosotros con mayor autoridad. Esa es la palabra que nosotros tenemos que traer en nuestro corazón. Esa es la palabra que el Señor dice. Escucha la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios ahí en Levíticos capítulo 26, versículos 21 al 23. Hoy Dios está hablando a tu corazón para que tú seas una persona que esté atenta a escuchar la voz de Dios, pero lo más importante es que obedezcas, a que obedezcas. Escucha lo que dice: si anduvieres conmigo en oposición y no me quieres oír, dice la palabra de Dios, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados.
enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten de vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan a número de vuestros caminos, que sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición. La palabra de Dios es clara, porque a veces son tantas las personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Son tantas las personas, son tantos los corazones que no quieren oír la voz de Dios. Se resisten, y a veces les pasan las cosas, hermanos, porque Dios quiere que tú regreses a cumplir por el cual Dios te trajo, por el cual Dios te llamó. Muchos se han olvidado del llamado que les hizo Dios. Muchos se han olvidado del pacto que hicieron con Él. Muchos se han olvidado de eso, y en lugar de obedecer, se niegan, se oponen más cada día. Esto, hermano mío, es para que tú y yo lo analicemos y que la presencia de Dios fluya en nuestro corazón. Yo quiero pedir al Señor por cada corazón que en este momento está distanciado, que está lejos, que no ha hecho caso a la voz de Dios, que se ha resistido y que ha estado luchando, pero que ahora se encuentra en una adversidad, en un problema, que a veces no sabe cómo salir. Si tú estás escuchando este mensaje, haz caso a la voz de Dios. Haz caso a la voz de Dios. Reconócele, pídele perdón y regresa a cumplir el propósito por el cual Dios te trajo. No luches, no te opongas. Cumple con toda justicia por el cual Dios nos ha pedido que hagamos. No te resistas, no luches, sométete, obedece, cumple con todo lo que Él te puso en el corazón. Jesús le decía estas palabras a Juan y le decía: es necesario que cumplamos con toda justicia. Y entonces dice que Juan le dejó. ¿Qué significa esta palabra de cumplir en justicia delante de la presencia de Dios? La palabra de Dios dice, hermano mío, que para que nosotros podamos recibir la palabra del Señor, la presencia de Dios en nosotros, tenemos que cumplir esa palabra. Tenemos que cumplir esa palabra de justicia. ¿Qué significa? ¿Qué es cumplir con la justicia de Dios? ¿Qué es cumplir la justicia de Dios? Cumplir con la justicia de Dios, la palabra de Dios nos marca allí en Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 al 10. Dice la bendita palabra: hijitos, nadie nos engañe, porque el que hace justicia es justo, y como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga todas las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es simiente de Dios, permanece en Él y no puede pecar, porque Él es nacido de Dios. En esto se manifiestan los que son hijos de Dios. En esto se manifiesta también los que no son hijos de Dios, los que son hijos del diablo. Todos los hijos de Dios manifiestan la justicia, porque aquel que no hace justicia, entonces, hermanos, no ama a su hermano, y entonces no es de Dios. Ahora te das cuenta por qué Jesús le decía a Juan: es necesario que cumplamos con toda la justicia delante de Dios. Número uno, lo que estaba haciendo Jesús delante de los hombres y delante de Juan es que Él tenía que hacer valer delante de los hombres, porque delante de Dios Él era justo. Jesús era justo delante del Padre. Jesús era justo delante de Dios y tenía que mostrar esa justicia delante de los hombres. Por lo tanto, Él era una persona que era nacida de Dios, que era enviada de Dios, y por lo tanto Él no practicaba pecado. ¿Por qué? Porque todos los que son de Dios, esos son los que practican la justicia, porque aman a sus hermanos y porque es de Dios. Todo aquel que no ama no es de Dios. Eso era lo que estaba presentando Jesús. Y tú y yo, para poder atraer la presencia de Dios a nuestro corazón, hermano mío, necesitamos cumplir con la justicia de Dios. Tenemos que amar a nuestro hermano, amar a nuestro vecino, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nosotros amamos, presentamos
que somos de Dios, que somos justos delante de Él. Y yo sé que en esta mañana Dios te ha traído, te ha convocado para que tú puedas escuchar esta palabra. Esto es lo que nos pide Dios, esto es lo que nos pide el Padre, para que podamos escuchar la bendición de su voz, para que podamos ver al Espíritu Santo, para que podamos estar con el Hijo de Dios. Hoy te invito para que tú cierres tus ojos en esta hora y pongas tus manos ahí en tu corazón. Tú que estás oyendo esta palabra, tú que estás oyendo este mensaje y en tu corazón no has cumplido con la justicia de Dios, no hemos amado como Dios nos amó, no hemos visto a nuestro hermano como Él nos vio. Por cuanto se lo has hecho a uno de sus pequeños, dice su palabra, se lo has hecho a Él. Tú ama, porque es un tributo de Dios para todo discípulo del Señor. Tú y yo tenemos que ser cada día identificados por el amor que tenemos del Padre, porque cada uno de nosotros, cuando presentamos delante de su presencia el amor, amamos a nuestro hermano, eso obra justicia. Cuando nosotros no pecamos, cuando nosotros no cometemos iniquidad, eso obra en justicia, porque nosotros somos justos delante de nuestro Dios, porque Él es justo. Nos hemos estado resistiendo a eso, hemos estado luchando con eso, nos hemos apartado, nos hemos alejado, no hemos cumplido con ese compromiso. Pero hoy Dios te dice que en esta mañana Dios está aproximando el cielo para tu vida, Dios está aproximando el cielo para tu casa, Dios está aproximando el cielo para tu corazón. Si tú obedeces y cumples cada parte de su palabra que nos dejó establecida en nuestro corazón. Hoy los cielos se abrirán y el Señor te dará una palabra de reconocimiento y de testimonio, y Él vendrá a tu corazón a reinar todos los días de tu vida, hasta que Él decida llevarte a su presencia. Hoy, si tú has cometido alguna falta de estas, confiésalo, escucha su voz y dile: Señor, perdóname, quiero cumplir con toda justicia en esta hora, quiero cumplir con toda justicia delante de tu presencia. Hoy quiero cumplir con todo lo que tú me has mandado, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que ese corazón que está recibiendo en esta hora esa palabra, le nutra, Señor, y que le cambie, Señor, el corazón. Y que esta palabra, Señor, los atraiga más a tu presencia. Que esta palabra los atraiga más a tu corazón, Dios. Te doy gracias, Padre Santo, en esta hora por esta palabra que tú, Señor, has puesto en nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, producirá un fruto que nos llevará siempre para estar cerca de tu presencia, Padre, y no separarnos más, y cumplir lo que nosotros te hemos dicho, Padre Santo. Levanta tu mano derecha en esta hora en señal de que estás recibiendo de parte de Dios y que tú te estás comprometiendo delante de su presencia. Oh Señor Jesús, yo te doy gracias por esa mano que está levantada delante de tu presencia. Hoy te doy gracias, Padre, por ese corazón que está escuchando esta voz, Padre Santo, que tú, Señor, estás trayendo a su corazón. Padre, te pido, Dios, en esta hora, Señor, que cada uno de mis hermanos se han cumplido, Señor, con lo que tú, Señor, has demandado, Señor, a nuestro corazón, Padre. Que en esta hora, Señor, oigamos, Padre, con atención tu palabra y empecemos, Señor, a practicar tu consejo, Dios, y a seguir, Señor, el rumbo de tu dirección, Padre. Por eso en esta hora,
yo bendigo ese corazón. Yo bendigo, Padre Santo, ese corazón, Padre. Yo bendigo, Señor, mi Dios, a esa persona que tiene su mano levantada a ti, Padre, para que tú, Señor, mi Dios, la equipes, tú le restaures, Señor, le levantes, Padre, para que sea ese instrumento de justicia en tus manos. Doy gracias, Padre Santo, por esta hermosa palabra que tú trajiste a nuestro corazón. Yo la recibo y la bendigo, Señor, con todo mi corazón. Bendigo, Señor, esta palabra que está trayendo, Señor, firmeza, Señor, a nuestro corazón. Está trayendo convicción, Señor, a nuestro corazón. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor Jesús. Deja que el Señor te bendiga en esta mañana. Deja que el Señor te bendiga con su presencia en esta mañana. Que Dios te bendiga con toda esta palabra de bendición en tu corazón. Que Dios te lleve a conquistar tu bendición con firmeza y con convicción, para que tú te pares en la brecha y hagas todo conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que tú vayas. Que Dios haga resplandecer su rostro en ti para que tú puedas glorificar su nombre y puedas exaltar su bendito nombre con todo lo que tú haces, con todo lo que tú dices. Donde quiera que tú te muestres, muestres ese Dios vivo, ese Dios poderoso, ese Dios que está vivo dentro de tu corazón y que tú lo reflejas en tu forma de hablar, en tu forma de hacer las cosas. Que Jehová Dios tenga ese contentamiento, que Dios ponga en tu corazón paz a partir de este momento cuando tú salgas de esa tu casa. Cuando tú salgas de este lugar, tú vayas con paz y que tú reflejes la voluntad de Dios en tu vida y que Dios haga prosperar tu camino, que Dios haga fructificar tu camino, que Dios haga multiplicar todo lo que tú haces, que Dios te haga prosperar, que Dios te haga crecer, que Dios te haga fructificar y multiplicar todo lo que tú haces. Que la bendición de Dios, que su palabra te haga fructificar donde quiera que tú estés. Dios te bendiga, Dios te llene de mucha bendición, conforme has sido tú un varón, una mujer que ha cumplido con toda justicia delante de su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te voy a invitar para que le des unas palmas, pero bien fuertes al Señor, con todo tu corazón. Dáselas al Señor toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Señor Jesucristo.